Buenos días, estimadas y estimados participantes en este módulo sobre estética clásica. Primero de todo, daremos la palabra a Estefanía Cárdenas, quien ha levantado la mano para darnos un mensaje. Por favor, señora Cárdenas, adelante. No, doctor, mil disculpas, buenos días. No levanté la mano, fue por accidente. Bueno, perfecto, no hay ningún problema. Estimados oyentes, hoy día vamos a terminar con la Edad Media y vamos a ver un fenómeno muy interesante que se va a repetir en la historia de la estética hasta el siglo XVIII. Hay mucha práctica de la estética, es decir, una gran producción artística y literaria, pero no hay una teoría filosófica específicamente estética que realmente sea importante para un estudio hecho siglos después, como es el de nosotros. Los siglos finales de la Edad Media, que es lo que vamos a ver ahora, y el Renacimiento han sido muy ricos en el campo de Europa Occidental, es decir, para la cultura occidental, que es lo que estamos estudiando en este módulo, muy ricos en obras de arte y literatura. Quiere decir que ha habido una praxis de estética muy elevada, pero no así una producción similar de escritos filosóficos. Si vemos los siglos finales de la Edad Media, o sea, del 12 al 15, y vemos también los dos grandes siglos del Renacimiento, del 15 al 17, lo que vamos a ver es la escasez, la ausencia de una teoría filosófica. No existe una obra que se llame teoría de la estética o teoría de lo bello o algo así. Para eso hay que esperar a la segunda mitad del siglo XVIII. Pero como el final de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento han sido extraordinariamente ricos en obras artísticas y literarias, tenemos que extrapolar de la praxis algunos elementos de una estética implícita. Esto es, estimado público, el punto nodal, o sea, el núcleo de lo que vamos a exponer hoy. Una estética implícita es algo que no es explícito, o sea, que no está expresado en un gran edificio teórico, sino que solamente puede ser inferido en vista de las obras que vamos a ir mostrando. O sea, lo que vamos a hacer son inferencias, interpretaciones, una hermenéutica de la muy rica praxis que ha habido a fines de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna. Digo esto al comienzo de la sesión de hoy para evitar un malentendido. Algo muy similar ha ocurrido en el campo estricto de la filosofía al comienzo del Renacimiento. No existe en todo el Renacimiento de Europa Occidental, estimado público, una obra filosófica que se asemeje, por ejemplo, a la Suma Teológica o a la Suma contra Gentiles de Santo Tomás de Aquino o a las obras de filosofía de San Anselmo de Canterbury o a San Agustín. Tampoco existe nada similar a la poética de Aristóteles o a las obras de Platón. Es decir, el siglo XV, estimado público, que es el pivote entre la Edad Media y la Edad Moderna, ese siglo XV ha producido una gran literatura y un arte
yo diría, universalmente tenido por tal, es decir, tenido por producto de una estética muy refinada, pero no ha sido acompañado por procesos explícitos de filosofía. Tenemos obviamente un grupo importante de pensadores a quienes generalmente se estudia cuando se examina, por ejemplo, la filosofía del primer renacimiento. Por ejemplo, tenemos a Erasmo de Rotterdam. Entre los ingleses tenemos la primera aparición de pensadores importantes que han nacido en la Gran Bretaña, como Francis Bacon, o un poco antes tenemos, por ejemplo, al autor de la Utopía, esa obra muy, muy interesante desde el punto de vista también filosófico. Lo mismo en Italia, tenemos, estimado público, a Marsilio Ficino, a quien lo vamos a nombrar en el curso de hoy. También tenemos la obra más o menos filosófica de Giovanni Pico della Mirandola, también lo vamos a tratar. Y otros similares, también se puede nombrar los diarios del gran pintor, escultor y hombre en general de letras que ha sido Leonardo da Vinci, pero hasta Montaigne en Francia y hasta Bacon en Gran Bretaña no tenemos un filósofo renacentista de la talla de los ya mencionados, por ejemplo, San Agustín o Santo Tomás de Aquino. Ello nos obliga en la sesión de hoy a apoyarnos en elementos explícitos de arte y de literatura para inferir de ellos lo que podríamos llamar el pensamiento estético de Europa Occidental entre los siglos XIV y XVI aproximadamente. Estimado público, vamos a ver un fenómeno muy interesante que es el fenómeno de la producción artística en este periodo para comprender lo principal que les voy a tratar de explicar en esta sesión, que es, estimado público, la rebelión, podríamos decir, artística, filosófica y literaria contra la Edad Media. Porque no hay duda de que la Edad Media en su totalidad produjo algunas obras de arte realmente muy, muy interesantes que merecen nuestro aprecio. He elegido para la sesión de hoy algunas obras que no son muy bien conocidas, pero que representan ese espíritu de la Edad Media contra el cual se rebelan los artistas, escritores y literatos a partir más o menos del año 1400, es decir, del siglo XV. He elegido obras, estimado público, de lo que podríamos llamar la periferia de Europa en la en la Edad Media. Como creo haberles comentado varias veces, en España, aquí tenemos, estimado público, un mapa actual con las divisiones territoriales actuales de España. España en el año 711 después de Cristo fue invadido por árabes islamizados ya provenientes del África del Norte, pero con la jefatura de las dinastías que reinaban en ese momento en Damasco, la dinastía Omeya sobre todo. 711, ese año, cruzan el estrecho de Gibraltar y en una sola batalla, la famosa batalla de Guadalete, derrotan completamente al ejército de los visigodos. Los visigodos, una tribu germana
se había asentado en el siglo V después de Cristo en estas tierras españolas y en Portugal, aquí a la izquierda, se habían asentado y habían creado un reino cristiano con capital en Toledo. Toledo todavía es hoy la capital de esta región donde estoy moviendo el cursor, esta región que se llama hoy Castilla-La Mancha. Toledo es la capital histórica de La Mancha, más o menos aquí. Pero el empuje musulmán fue tan grande que ocuparon casi toda la península, incluyendo lo que hoy es Portugal, con la excepción de Asturias. Asturias es la región, estimado público, que está aquí en el extremo norte de la península hispánica, de la península ibérica, con su capital Oviedo. Y aquí los cristianos lograron establecer un reino independiente de los musulmanes y es más, ya en el año 718, o sea, poco después de la invasión musulmana, tuvieron su primera victoria sobre los árabes en Covadonga, que es aquí donde está este punto rojo, y empezaron a la llamada Reconquista, que terminó 8 siglos después, en 1492, con la conquista de Granada, que es este territorio donde estoy moviendo el cursor, o sea, lo que hoy se llama la Andalucía Oriental. Este territorio fue el último en estar en manos de lo que los españoles llaman los moros, o sea, los marroquíes, los árabes que venían aquí de Marruecos, del norte de África, y que durante siglos se habían asentado en España. Lo original para nosotros, estimado público, lo original es esto. De la Edad Media, del total de edificaciones construidas en la Edad Media en toda Europa Occidental, existen muy pocos edificios civiles. Lo que han quedado son catedrales, iglesias, basílicas, monasterios, conventos, pero no edificios civiles. Y nosotros, yo quiero mostrarles a ustedes, nosotros tenemos que ver los estilos muy rápidamente de esa segunda parte de la Edad Media. Tenemos que ver los estilos de la estética y por qué esos estilos fueron desechados radicalmente en el siglo XV. En en Oviedo, sí, en Oviedo, estimado público, como les decía, los cristianos hicieron o fundaron este reino que llamó primeramente Reino de León, perdón, Reino de Asturias, poco después fue cambiado a título de Reino de León, y en Oviedo construyeron un palacio real para su rey. Y ese palacio está hoy todavía, que es lo que muestra la fotografía. Se llama el Palacio de Naranco. Es muy importante dentro de la estética porque nos muestra el estilo que utilizaron los españoles que no se sometieron al dominio musulmán, imitando una basílica romana. Ustedes ven aquí los arcos, son arcos de medio punto, como se utilizaron siempre en la época romana. Pero al mismo tiempo, este palacio, que es relativamente pequeño, esta es la totalidad del edificio. Este pequeño palacio, como ven ustedes, tiene pocas aberturas porque es un palacio que tiene que ser defendido de las posibles incursiones árabes. Entonces tiene muy pocas ventanas, es muy oscuro por adentro. Y además aquí podemos ver algo típico de esa parte de la Edad Media. No habían ventanas con vidrios,
sino que estas ventanas, estas aperturas, se tapaban con cortinas. La Edad Media, estimado público, ha sido una época realmente oscura. Como han dicho los ilustrados posteriormente, se ha atacado la oscuridad, obviamente espiritual, de la Edad Media, pero esa oscuridad también había en el interior de los edificios civiles, los poquísimos que han quedado para nosotros. Aquí les voy a mostrar cómo se ve de lejos el Palacio de Naranjo hoy. Ven ustedes, muy modesto. Esta ya es la sala del trono, la sala principal, que de noche era cerrada con cortinados. Y está en una pequeña colina. Aquí está la ciudad de Oviedo, que hoy sigue siendo la capital del territorio de Asturias. Y el interior, estimado público, es así. Ustedes ven, es en el fondo algo muy modesto, oscuro, y posteriormente los ilustrados, los partidarios, estimado público, de criticar a la Edad Media, de superar esa Edad Media regida por principios cristianos en el occidente de Europa católicos, estos pensadores que los vamos a estudiar, lo que criticaron era la oscuridad de la Edad Media, la oscuridad dogmática, o sea, la preponderancia de un solo credo absolutista que regía todas las actividades. Y esa oscuridad, estimado público, era verdad en parte porque estos edificios están pensados como fortalezas que tenían que ser defendidas y no había mucho espacio para grandes ventanales o grandes puertas de entrada, puertas ceremoniales. Esto que ven ustedes aquí, a la izquierda, abajo, donde estoy moviendo el cursor, que se ve más claramente aquí, esta era la puerta principal de acceso. Los reyes de Asturias entraban por aquí. ¿Qué quiere decir esto, estimado público? Esto nos quiere decir simplemente que el arte cristiano al comienzo era muy, muy modesto. Aquí tenemos un plano del edificio, un plano moderno, para que ustedes vean. En el fondo es una gran sala del trono, la sala llamada del Consejo Real, donde se realizaban las poquísimas ceremonias, donde se tomaban las decisiones, eso sí, muy importantes sobre la reconquista, y los pocos testimonios de altos relieves, o sea, de arte proto medieval. Ustedes ven, es el comienzo del arte cristiano en España, muy similar al resto de Europa Occidental, altos relieves que nos pueden parecer muy elementales hoy. Aquí aquí santos y caballeros a caballo, aquí motivos de todo tipo. Es decir, estimado público, un arte modesto. Aquí otras vistas del Palacio de Naranjo, como es uno de los poquísimos edificios que han quedado, civiles, que han quedado de la Edad Media. Por eso les muestro varias tomas del mismo, también para mostrarles que en esa época las construcciones eran muy modestas con respecto a lo que posteriormente se edificó. Ustedes ven aquí la entrada es de los años 800 después de Cristo. El Asturias, el reino,
obtuvo su primera victoria contra los musulmanes en 718. Y esto ha sido posiblemente modificado cuando el reino ya se consolidó. De esa época existen muy pocos testimonios escritos. Era realmente una época, estimado público, una época muy poco documentada. Eso es también uno de los problemas que tenemos en la Edad Media. Aquí es una construcción del siglo octavo, o sea, de los años 700 a 800 después de Cristo. Aquí quiero mostrarles estas vistas del Palacio de Naranco. Es lo usual, estimado público, cuando se hace así una rápida revisión de la historia de la arquitectura y del arte, porque, como les decía, edificaciones civiles han sido muy modificadas posteriormente. Existen obviamente algunos ejemplos posteriores menos originales que este, como el Palacio de Justicia en Rouen, la capital de la Normandía francesa. Existe también un interesante edificio medieval civil en Roma que nos ha quedado. Y también, estimado público, tenemos de esa temprana época, tenemos también un ejemplo posterior que les voy a mostrar casi ahora mismo, que es la puerta llamada de Lorsch. Esto es en Alemania, cerca de Frankfurt. Lorsch es hoy una ciudad muy pequeñita, una población sin la más remota importancia, ni económica, ni cultural, ni política, pero en la época de Carlomagno, o sea, alrededor del año 800 después de Cristo, se edificó esta alcaldía de Lorsch. Ustedes ven, es un edificio muy modesto, tiene también este torreón de protección sin ventanas, salvo una apertura muy pequeña aquí en el centro del torreón circular a la derecha. Ventanas chicas, pequeñas, que pueden ser defendidas fácilmente en el caso de un ataque militar, como esta ciudad de Lorsch, Lorsch, muy fácil. Luego les voy a poner en la pizarra del chat, les voy a poner cómo se escribe. Simplemente es el edificio medieval más antiguo conservado completamente de toda la Europa central. Por eso les muestro. No es una muestra de una gran belleza arquitectónica. Eso no es, estimado público. Pero de todas maneras, pueden ver ustedes cómo eran estos comienzos de la Edad Media, eh, que son, estimado público, muy interesantes para mostrar. Aquí pueden ver el techo de la alcaldía de Lorsch y pueden ver también algunos ejemplos, yo llamaría lo más interesante, del decorado. Quiere decir que en esas épocas es el siglo octavo después de Cristo, o sea, todavía hay enormes movimientos de pueblos, todavía, por ejemplo, en esa época, los francos, al mando de Carlomagno, acaban de conquistar lo que hoy es Alemania, o sea, lo que hoy es Sajonia, etcétera. Eso fue conquistado militarmente por el emperador Carlomagno, rey de los francos, que es el que ordenó la construcción de este edificio. Carlomagno murió en 814 después de Cristo y fue coronado emperador el primero, fue coronado emperador justamente en la Navidad del año 800.
Ustedes ven, ¿por qué les muestro esto? Ustedes ven el intento muy elemental con materiales robados de ruinas romanas, como el capitel de esta columna de estilo corintio, es un capitel romano, robado, estimado público, de los millones de ruinas que había del Imperio Romano. Estos artistas hacen lo que hace un artista normal en épocas de crisis. Estimado público, ¿qué hace? Obviamente usa los materiales que hay a la mano. Y esos materiales, aquí ven ustedes en la imagen de la derecha, más claramente hay varios capiteles y columnas romanas de templos o de edificaciones romanas de la zona aledaña. Esa zona aledaña a Lorsch, que era la provincia romana de Germania, con la capital en lo que hoy es la ciudad alemania de Colonia, que en la época romana se llamaba Colonia Agripina. Esa parte es todavía hoy la más próspera y la más poblada de Alemania, estimado público, y por lo tanto había muchas edificaciones romanas en esa zona, y los primeros artistas que hacen, copian, utilizan materiales, y aquí en estos pilastres, o sea, en estas columnas planas, que son obviamente también robadas, utilizan aquí capiteles jónicos. Todo esto, estimado público, robado de edificaciones romanas anteriores. Y esto es lo interesante, los artistas tratan de hacer algo propio. Y este intento de decoración anterior, de decoración, perdón, exterior, que aquí se ve muy bien, estimado público, aquí quisiera mostrarles brevemente la originalidad de estos artistas. Pero primero, Israel Vargas creo que ha levantado la mano. Adelante, por favor. No, profesor, una disculpa, fue un error, lo siento. No se Voy a preocupe, interrumpir. no se preocupe. Seguimos entonces mostrando estos primeros elementos que hoy, estimado público, la historia del arte y la filosofía del arte considera muy interesante. En esa época, hablo del siglo octavo, la transición al noveno después de Cristo, una época de todavía de movimientos enormes de pueblos. Los francos, como les decía, acaban de conquistar Alemania, acaban de someter a los sajones y los cristianizan a la fuerza. Los justamente fue uno de los puntos claves del avance del ejército de Carlomagno, que ya estaba cristianizado. Estos artistas reciben una orden muy interesante que es el principio de una protoestética medieval. Reciben la orden que dice: utilicen todo lo que han dejado los impíos romanos que no muestre elementos de la religión pagana. Y estos elementos, columnas y demás, son considerados elementos neutrales de una estética que puede ser utilizada por los nuevos propietarios del poder, que son los germanos o los francos cristianizados. Entonces, esto nos muestra, estimado público, que con placas, ven ustedes, placas coloreadas, imitando rombos u otras figuras geométricas, aquí los artistas han tratado de hacer algo propio. Esto es lo interesante y contra lo cual la estética posterior se va a levantar porque lo considera
antiestético. Es el esfuerzo, estimado público, con muy pocos elementos, con muy pocos obreros especializados, con muy pocos artistas que sobreviven a la destrucción del Imperio Romano y siglos de gran penuria, porque eran los siglos en que las tropas germánicas asaltaban pueblos, quemaban propiedades, mataban a la población romana asentada en las ciudades del Imperio Romano. Sin embargo, en esa época muy, muy difícil, los artistas tratan de hacer algo. En el campo artístico, esta es una imitación todavía del estilo de edificaciones del estilo romano. Ven ustedes un típico arco también utilizado por los romanos, columnas romanas, capiteles de la misma proveniencia, pero la decoración ya es algo propio de los germanos. Por ello es que les muestro Lorsch por esa enorme importancia que ha tenido en la historia de la estética. Aquí, estimado público, a toda velocidad les voy a mostrar edificaciones posteriores de la misma región. Esto es la población de Lorsch, como es hoy. Ustedes ven una iglesia también muy pequeñita, eso sí, muy modificada en siglos posteriores. En la época de Carlomagno no habían relojes, es una creación muy, muy posterior. Y estos estilos combinados entre un intento germano de decoración de exteriores, esto es lo típico germano que no había en la época romana, con arcos romanos, esto es lo que caracteriza a la Edad Media. Y los posteriores habitantes de esta región establecen, estimado público, establecen una protoestética, una protoestética posteriormente muy combatida. Aquí les muestro edificaciones de la Edad Media muy restauradas actualmente. Los alemanes, estimado público, esto es la zona de Lorsch en Alemania, a los alemanes no les gusta hasta hoy preservar monumentos como eran al comienzo de su época muy pobre, como todas las épocas históricas iniciales son naturalmente muy modestas. Y por lo tanto aquí vemos una típica construcción medieval. Ustedes ven aquí estas vigas oblicuas, diagonales, típicas de la arquitectura civil medieval. Han quedado pocos edificios civiles, por eso les muestro estos, y los alemanes obviamente los han retejado, o sea, muy probablemente todas las tejas aquí en los techos son cosas muy modernas. Si ustedes se fijan aquí donde estoy moviendo el cursor, en la puerta principal, sobre la puerta principal, hay una indicación comercial. O sea, el edificio está utilizado por un banco. Este Commerzbank es uno de los bancos actuales más grandes de Alemania, es una cadena bancaria enorme. Y utilizan, utilizan estos edificios medievales para fines muy modernos. Probablemente el interior de estos edificios está lleno de cables eléctricos, computadoras, porque es una simple sucursal bancaria. De la Edad Media, de edificios civiles han quedado otros en ciudades alemanas. Aquí a toda velocidad les muestro arcos góticos típicos medievales. Ven ustedes aquí en el edificio de la derecha que está pintado en blanco, los arcos en rojo para hacer un contraste. Y quiero aquí, porque también hay que decir cosas positivas sobre la estética de la Edad Media,
quiero mostrarles algo positivo de esa estética medieval. Los germanos, los bárbaros para los romanos, cuando se asentaron en poblaciones, cuando se convirtieron en sedentarios a partir del siglo XV, perdón, del siglo V del año 500, cuando conquistaron todo el territorio del Imperio Romano de Occidente, crearon una estética de muchos colores. Eso es lo positivo de la estética germánica. Ustedes pueden ver también aquí, aunque estas tejas son posiblemente modernas, conociendo a los alemanes, yo creo que ellos realmente refaccionan sus casas cada 50 años. No hay duda que el color, estimado público, que se ve aquí, esos colores son típicos de la cultura germánica del norte, que no son tan uniformes como las edificaciones romanas. Y aquí pueden ver ustedes una calle típica con edificaciones medievales que han sido modificadas para ser usadas actualmente. Aquí ven ustedes un café-restaurante y esto posiblemente una tienda de antigüedades y cosas por el estilo. En toda mejor dicho, en toda Europa hoy no existe ninguna edificación que no esté usada, por ejemplo, todavía para fines administrativos estatales o para fines particulares. Aquí en estas pocas edificaciones medievales, ustedes ven tiendas, restaurantes, bancos y todo lo imaginable. Aquí ven ustedes otras vistas de arquitectura medieval civil en ciudades alemanas. Ven ustedes un típico arco gótico aquí en esta casa que seguramente era también una fortaleza en la Edad Media. Y aquí pueden ver ustedes, aquí a la derecha, los colores típicos aquí, que en el Renacimiento son criticados por colorinches, es decir, por un uso exagerado para los renacentistas antiestético de lo que podríamos llamar una estética popular. Estimado público, aquí no ha habido ningún tratado de filosofía, ningún manual de buen gusto o algo similar que hayan utilizado los muy modestos y empíricos arquitectos de la Edad Media. Simplemente se les ha ocurrido ponerle un poquito de color, lo que no tenían en verdad las ciudades estrictamente romanas. Entonces, esta casa de color rojo, obviamente, estimado público, esta fachada es renovada con colores químicos actuales, pero siguiendo seguramente los vestigios, los restos que habían del color en pigmentos fragmentarios sobre las paredes. Lo mismo aquí. Yo me acuerdo de mi época de estudiante en Alemania, cómo los estudiantes de historia del arte ganaban unos pesos raspando fachadas antiguas y tratando de encontrar vestigios, huellas, indicios de la coloración anterior. Y entonces, posteriormente, esos mismos estudiantes se dedicaban a pintar las fachadas de las casas como hubiera sido seguramente el aspecto, digamos, en el siglo XI-XII de la Edad Media. Eso, estimado público, es lo más probable. Aquí tenemos otra vista de edificaciones que han quedado de la Edad Media. Ven ustedes techos con toda seguridad renovados actualmente, vigas diagonales, que es la especificidad de la arquitectura civil germánica en la Edad Media.
pero un uso actual de toda edificación. Si ustedes ven, estimado público, un poquito los detalles, van a ver que prácticamente en cada casa hay un auto estacionado, que es obviamente un producto de la modernidad actual. Indicaciones, por ejemplo, aquí de parqueo, aquí un tendido eléctrico para iluminar seguramente en una fiesta, ven ustedes. Es decir, lo típico que ha hecho el ser humano en toda su existencia. ¿Qué ha hecho el ser humano? Una simbiosis, una mezcla entre lo estrictamente moderno, automóviles, luz eléctrica. En el interior, todas estas casas, con toda seguridad, tienen calefacción eléctrica, computadoras, luz moderna, etcétera, etcétera. Pero, estimado público, como siempre nos falta tiempo, vamos a avanzar rápidamente y aquí quiero mostrarles edificaciones medievales en avanzando la época. Estas edificaciones tienen naturalmente cualidades muy interesantes desde el punto de vista estético, que es lo que muy brevemente tenemos que ver, porque hoy terminamos de ver la Edad Media. Estimado público, también en Italia ha habido obviamente una especie durante la Edad Media de construcciones que ya no eran romanas, sino que el primer estilo que se usó en Italia, Francia y España imitando lo romano, era el estilo llamado románico. Románico viene obviamente de romano, es una derivación lexicográfica simplemente. Estimado público, esta es en el centro norte de Italia, la ciudad de Parma. Parma sigue siendo hoy una de las ciudades más prósperas de Italia. Por eso la enorme cantidad aquí de edificaciones y de una vida muy intensa. Parma, estimado público, es el centro, entre otras cosas, de la industria alimenticia de Italia. Y en Parma, desde la época romana, ya había muchos asentamientos y había una basílica romana, es decir, un templo para uso pagano de los romanos. Esa basílica que aquí estoy moviendo el cursor sobre ella, esta basílica ha sido modificada en la Edad Media y es uno de los primeros ejemplos del estilo llamado románico. Este estilo románico, estimado público, se extiende por toda Europa occidental desde la caída del Imperio Romano, más o menos, hasta el año 1150, 1200, donde comienza lo gótico, que vamos a ver muy pronto. Pero esta basílica de Parma es el ejemplo más conocido del arte románico. Por eso es que yo quiero mostrarles también de frente cómo es la Catedral de Parma en la actualidad. Ustedes ven, es una profusión de arcos romanos, pero sobrepuestos aquí, sobre todo arriba, solo como elemento decorativo. Ya no son arcos que sostienen una gran estructura. La estructura está sostenida aquí en los extremos derecha e izquierda por columnas de piedra y también adentro, inmediatamente atrás de estos arcos hay una enorme pared de piedra. Adentro, la Catedral de Parma es muy oscura, hoy naturalmente para los turistas iluminada eléctricamente. Pero ustedes ven aquí estos arcos están utilizados solo como decoración,
no sostienen nada específico. Es la decoración que imita todavía lo romano. En cambio, a la derecha, estimado público, a la derecha tenemos una torre típica medieval. El reloj es una cosa que le han puesto en siglos posteriores, seguramente el reloj es del siglo XVIII o algo así. Pero ustedes ven aquí la transición. El estilo romano aparece aquí como románico, solamente como fachada, en el sentido original del término fachada, que viene de facha, de faz, que significa cara, rostro. Ya no tiene que ver con elementos que sostengan la arquitectura, que es una arquitectura muy sólida, todo de piedra. Inmediatamente atrás de estas ventanas pueden ver ustedes una pared gruesa que obviamente sostiene el techo. Y adentro, estimado público, la catedral ha sido modificada en la época barroca. O sea, lo único que han quedado son los arcos medievales románicos. No son góticos, son arcos de medio punto. Aquí, aquí la línea intermedia y también arriba. O sea, es un estilo tomado de los romanos, modificado en la Edad Media y en el Barroco, muy posteriormente, como les parecía muy feo, muy pobre. Por ejemplo, esto ha sido una modificación del siglo XVIII. Les ha parecido muy pobre lo que había en el siglo XVIII perdón, lo que había sido preservado hasta el siglo XVIII. Y entonces, obviamente, la Iglesia Católica, muy fuerte todavía en Italia, decidió enriquecer a la iglesia. Todas las iglesias en Europa, estimado público, en la época barroca han sido modificadas, mostrando la excelencia, la riqueza, el poderío de la iglesia, porque es una estética de propaganda. Es una estética que quiere, sobre todo, instruir, por un lado. Ustedes ven aquí, hay imágenes religiosas para la instrucción de las masas que no saben leer, lo mismo en la bóveda, pero al mismo tiempo la riqueza en bañado en oro, etcétera, quiere mostrar el poderío de la iglesia. Esa es la estética, estimado público, de la época románica. Aquí ven ustedes otra muestra de esa iglesia, de una iglesia románica. Ustedes ven que los arcos aquí son solo un motivo de decoración, porque en el fondo esto está sostenido por una pared muy sólida de piedra y ladrillo, muy sólida. En el fondo estos arcos no tienen ninguna función de la estática, de mantener la estructura, sino es algo estrictamente decorativo. Esta iglesia posiblemente sea del siglo XII después de Cristo, o sea, entre 1100 y 1200, porque alrededor de 1200, 1250 empieza el enorme éxito del estilo gótico. Con eso se cierra la Edad Media. Estimado público, permítanme, es lo último que vamos a ver de la Edad Media, es el estilo gótico, y vamos a tratar de explicar por qué duró poco, dura solo 2 siglos, y por qué, estimado público, todos los que han escrito sobre estética, que los vamos a ver en la segunda parte de esta sesión. Por ejemplo, vamos a ver Petrarca y otros pensadores, Petrarca y otros pensadores. Entonces, estimado público, tenemos que explicarnos por qué este estilo gótico ha sido rechazado
tan vehementemente al muy poco tiempo de haber tenido éxito. Estimado público, la República de Venecia, Venecia, en el norte de Italia, se constituyó en un estado soberano e independiente que duró hasta la Revolución Francesa. O sea, hasta fines del siglo XVIII duró Venecia como un estado soberano. Se llamaba, curiosamente, la Serenísima República de Venecia, o abreviada para los contemporáneos de aquella época, solo la Serenísima. El, el inicio de Venecia como estado independiente es en el siglo VIII después de Cristo. O sea, alrededor del año 700-800, varias tribus se refugian en las islas que había en lo que actualmente es Venecia. Es una ciudad construida sobre ríos y canales y se dedicaron muy exitosamente a la construcción de barcos. Era una región muy arbolada, con bosques, de eso ha quedado hoy muy poco, y lentamente construyeron un emporio comercial. No fue una república militarmente exitosa, sino comercialmente muy, muy activa. Y esta República de Venecia se llama república porque no tenía una monarquía hereditaria, sino tenía una autoridad máxima que se llamaba el dux, D-U-X, que es duque. El duque de Venecia residía en este palacio que se llama hasta el día de hoy el Palacio Ducal de Venecia o el Palacio de los Dux de Venecia. Este palacio fue construido alrededor justamente de 1250. 1250. Y está edificado en el más depurado estilo gótico. Es uno de los muy pocos edificios civiles góticos que nos han quedado intactos hasta hoy. Si ustedes echan un vistazo a esta misma imagen a la derecha, ustedes ven aquí palacios y construcciones que son renacentistas o barrocos, o sea, posteriores. Todo el interior de este palacio ducal, todo el interior es renacentista. Pero la fachada no ha sido tocada, está intacta en el gótico. Este es el estilo gótico con estos arcos en punta. Ven ustedes, ya no son arcos de medio punto, sino que tienen una puntita hacia arriba. Menciono este detalle arquitectónico que es el más visible de todas las edificaciones de la Edad Media gótica, porque eso se deriva de un precepto de filosofía estética que lo vamos a ver ahora mismo. Les muestro este palacio ducal, estimado público, porque es realmente la obra civil más destacada que ha quedado hasta nosotros de todo el periodo gótico medieval. Así era, podríamos decir hoy, la magnificencia del gótico civil. Si ustedes se fijan un poquito en la fachada de este edificio, van a ver que todo el edificio está decorado con rombos rojos y blancos. Como ha sido tomada esta fotografía con la luz del mediodía muy fuerte, no se ve bien, aquí tal vez aquí a la izquierda arriba, no se ven muy bien estos rombos rojos que adornan el palacio. Ese es un invento que han traído los germanos, los alemanes, porque eso no tiene nada que ver con la cultura romana. Esta decoración con colores brillantes
que les he mostrado en Lodz, ustedes ven, es algo similar. Todos los pueblos germanos del norte tenían esa pasión de adornar sus edificios civiles con este tipo de muestras geométricas de colores. Aquí, estimado público, les muestro otra vista de frente del Palacio Ducal. Es Venecia, aquí hasta directamente el mar. Este es el mar Adriático. Y el Palacio Ducal, estimado público, está situado donde comienza uno de los grandes canales de Venecia. Aquí a la derecha, ustedes ven, hay un puente utilizado por la gente, se ve a la gente pasando. Esto es un canal que hace las veces de calle en Venecia. Ese es el atractivo gigantesco que tiene hasta hoy Venecia. Y aunque la fotografía ha sido tomada muy claramente con el sol de mediodía en verano, ustedes pueden tal vez ver que toda la decoración del edificio donde estoy moviendo el cursor tiene esos rombos rojos y amarillos. Aquí una curiosidad sin importancia para nosotros, pero hay que mencionarla. Ustedes ven aquí a la derecha una parte de un edificio barroco. Esta es la prisión del Estado. Hasta hoy, estimado público, esta es una prisión. Y este puente, ustedes ven aquí, elevado, que une el Palacio Ducal con la prisión, se llama hasta hoy el Puente de los Suspiros. Y se llama así porque la gente pasaba del poder político, o sea, de la cumbre de una vida holgada, de una vida llena de placeres y de éxitos materiales en el Palacio Ducal, por ejemplo, altos servidores públicos, etcétera, o a veces hasta el mismo dux, el gobernante, pasaban rápidamente a la prisión. Por eso aquí ellos suspiraban por el poder perdido. Por eso se llama el puente de los suspiros. Aquí, estimado público, pueden ver ustedes otra vista del Palacio Ducal. Aquí se nota mejor esta decoración con rombos. Y ven ustedes, aquí hay gente, es un edificio de mucho tráfico humano. Una parte de la alcaldía de Venecia lo ocupa, la otra parte es un museo. Ven, aquí todavía hay mucho movimiento de gente. Y aquí podemos ver un lateral. Esta es la famosa Plaza de San Marcos. Aquí está el Palacio Ducal a la izquierda y aquí una construcción barroca del siglo XVIII. Y aquí al fondo está ya el puerto que da directamente sobre el mar Adriático. Y aquí está el León de Venecia, el León de San Marcos. En los evangelios, estimado público, en los evangelios, los evangelistas tienen todos un símbolo que fue una cosa creada en la Edad Media. Por ejemplo, San Lucas aparece con un buey, San Juan el Evangelista con un águila, San Mateo aparece con un ángel y San Marcos, el evangelista que ha hecho el primero de los evangelios, el más antiguo pero el más breve, aparece siempre con un león. Los venecianos hasta hoy, estimado público, se llama también la ciudad de San Marcos y la catedral que está al lado de este palacio real se llama la Catedral de San Marcos porque ellos creen que debajo del altar mayor de la catedral está enterrado el evangelista San Marcos con su símbolo, el león que ha pasado a ser el símbolo de la ciudad. Aquí tienen ustedes una vista de día de la zona. Ven aquí, este es el puente civil y aquí muy oscuramente se ve el puente de los suspiros. Aquí está la prisión y aquí ven ustedes ya edificios modernos. Y aquí ven ustedes seguramente una fiesta, una enorme cantidad de gente en la plaza de San Marcos.
Contiguo, o sea, al lado del Palacio Ducal, aquí se ve un poquito, está la famosa Catedral de San Marcos, construida sobre el cadáver del evangelista San Marcos. Ustedes ven aquí, sí, sí. Este edificio ha sido construido, empezado a construir en 1250, justamente, estimado público, poco después de que los venecianos, que no eran angelitos, desviaron la llamada Cuarta Cruzada, que estaba dedicada a liberar la Tierra Santa de los musulmanes. Los venecianos que habían alquilado los barcos a los cruzados desviaron la cruzada, conquistaron y saquearon la capital del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla. Y al saquear la ciudad, se trajeron los venecianos, era la costumbre de la época, la mayoría de los tesoros artísticos de Constantinopla están aquí, estimado público, en Venecia. Y eso ocurrió al comienzo en 1204, y para celebrar esa notable conquista totalmente ilegal, porque los venecianos tenían solamente que poner los barcos y recibir dinero por ello. Para celebrar ese acto ilegal, construyeron la Basílica de San Marcos primero y luego el Palacio Ducal alrededor de 1250. El palacio, como Venecia se convirtió hasta el descubrimiento de América, se convirtió en la principal potencia comercial de Europa. Este palacio fue renovado en el interior muchísimas veces. El interior es totalmente renacentista y está, estimado público, ocupado por obras muy importantes de arte. Quiero mostrarles solamente un detalle de la portada de San Marcos colindante con el Palacio Ducal. Esto, estimado público, esto es una estatua romana robada de Constantinopla y traída a Venecia. Este es el emperador Diocleciano que abraza a su sucesor. El de la izquierda es el emperador Diocleciano. Por eso está, como tenía rango más alto, está un poquito más alta la figura que el emperador que lo sucede. Diocleciano es uno de los pocos, creo que el único emperador que renuncia voluntariamente al imperio y se jubila. Y todavía vive 20 o 30 años muy cómodamente, justamente sobre el Adriático. Se hace construir una villa y es un emperador muy exitoso militarmente. Es el que hace también las peores persecuciones contra los cristianos. Y al retirarse se dedica a proteger el arte. Es un mecenas del arte. Vamos a ver justamente en la segunda parte de esta sesión la función de los mecenas que aparecen al final de la Edad Media. Y aquí está el primero. Aquí lo ven ustedes al emperador con rostro severo, está cediendo el poder y abrazando a su sucesor, que no fue su hijo. Tuvo el tacto de poner como emperador a un tipo simplemente por sus cualidades administrativas y su inteligencia. Ustedes lo ven al emperador cómo se despide del poder. Durante muchísimo tiempo, esta estatua, estimado público, está relativamente bien conservada, era la escenificación del traspaso pacífico del poder. Por eso esta estatua era muy reverenciada en los últimos siglos del Imperio Romano y estaba en Constantinopla. Y los venecianos simplemente se la robaron, estimado público, como ha sido lo usual en la historia de la humanidad. ¿Por qué les hablo de estos robos? Atrás del Palacio Ducal
y todavía sobre la plaza de San Marcos está la Catedral de San Marcos. Aquí se ven las cúpulas. Pero ustedes, este es el Palacio Ducal con sus dependencias, aquí la prisión, y aquí vemos las cúpulas de la Catedral de San Marcos. Toda la catedral, empezando por los mosaicos bizantinos, estimado público, han sido traídos ilegalmente de Constantinopla por estos, digamos, comerciantes muy hábiles que eran, que eran los venecianos, muy hábiles, estimado público, que han logrado, aquí tenemos, que han logrado realmente producir una gigantesca cantidad de dinero. Como les decía, el Palacio Ducal, que lo ven ustedes aquí a la izquierda, ven ustedes el exterior todavía es gótico, tiene un patio, estimado público, hecho por artistas. Todo el patio está lleno de estatuas, aquí ven ustedes estatuas romanas, aquí, pero la decoración ya es totalmente renacentista. Estas son las cúpulas de la catedral que está inmediatamente al lado del palacio. Y esta es la parte del palacio que hoy es un museo. Aquí están los grandes frescos de Tiziano, Tintoretto eh, y otros pintores que vamos a ver rápidamente en las próximas sesiones porque son los grandes representantes del Renacimiento y la idea del Renacimiento, que la vamos a estudiar en la segunda parte de esta sesión. Esa idea, estimado público, es una idea filosófica que no está contenida en una obra. En el Renacimiento no se dio, como les decía, tampoco en la Edad Media, un libro que se llame teoría estética o teoría de la belleza. Eso no ha habido. Pero ha habido instrucciones de autoridades acerca de cómo debe construirse, pintarse, esculpirse en la praxis. Y esa es una proto-filosofía de la estética. Estimado público, aquí tenemos otra vez la Plaza de San Marcos. Aquí ven ustedes el león, un león muy estilizado, con una cola muy larga, un león alado, que representa justamente al evangelista San Marcos. Todo esto, todas estas labores comerciales, en parte de comercio legal, en parte de rapiña, por eso les he mencionado lo que los venecianos han robado. Estas actividades, estimado público, estaban siempre envueltas en una doctrina cristiana del amor al prójimo, del respeto a las autoridades, de la solidaridad entre los miembros de la iglesia, etcétera, etcétera, que ustedes pueden imaginarse fácilmente y que por razones de tiempo no vamos a tratar aquí. Lo importante, estimado público, es ver cómo el gótico, que está aquí a la izquierda, en esta parte sombreada, aquí arcos góticos, aquí también, cómo esto es desplazado muy rápidamente por el estilo renacentista. Vamos a ver en la segunda parte cuál es esa teoría renacentista muy importante. Aquí pueden ver ustedes otra vista de este bellísimo patio. Es un patio realmente muy visitado por los turistas porque ha sido hecho con muchísimo cuidado y es una vuelta, renacimiento significa renacer, es una vuelta, estimado público, al estilo clásico o como se imaginaron en el siglo XV-XVI, cuando fue construida esta segunda parte del palacio. ¿Cómo se imaginaron que era la época clásica greco-latina? En primer lugar, ustedes ya notan, aquí no hay decoración en colores. Aquí no hay rombos ni esos adornos medievales que ahora pasan a ser considerados como
cultura popular, como colorinches que hay que evitar. Aquí está entonces la severidad unicolor, la severidad de la antigüedad clásica grecolatina, como se la imaginaron en el Renacimiento. Ven ustedes, son arcos renacentistas, todavía aquí hay un resto de la cultura gótica, pero aquí en los otros pisos superiores ya vuelve al típico arco romano. Estos, esto, estimado público, es obviamente una mezcla de estilos. Lo que yo quiero también mostrarles a ustedes es que la mezcla de estilos, lo que podríamos llamar un sincretismo estético, o en palabras más usuales, un mestizaje estético, ha sido lo normal a lo largo de la historia universal, lo más normal. Por ejemplo, esto es claramente renacentista, esta parte a la izquierda, que tiene solamente un valor ornamental. Esta parte del palacio no tenía ninguna función, estos arcos y estatuas no tenían ninguna función administrativa o política. Y aquí han puesto una estatua romana, una estatua que ha sido salvada de la época imperial romana. Entonces es también una mezcla de estilos, porque esto tiene también el aspecto de una iglesia, ven ustedes, pero en esa época de transición, todo este palacio es la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Y por eso es interesante para nosotros, para que ustedes vean esos aspectos de la transición que se ve más claramente aquí, en esta vista de la misma Plaza de San Marcos. Esta es la parte delantera del palacio. Lo que acabamos de ver es la parte trasera, lo que está aquí a la izquierda de esta edificación que no la vemos. La parte del patio es la parte que estaría aquí a la izquierda. Pero aquí vemos cómo el ser humano casi siempre hace una mezcla de estilos, porque en la época en que se hacen estas construcciones no existe ese rigorismo estético, ese purismo, por ejemplo, de épocas posteriores. ¿No es cierto? En la época nuestra, nosotros tratamos de restaurar también exactamente como hubiera sido. Y ellos, en esa época, esta es una construcción, la que está a la derecha, del siglo XVIII, estimado público, no había la más remota idea de que había que restaurar lo propio, sino que la gente pensaba, ¿cómo hacemos una buena construcción que muestre además la riqueza de nuestro patrimonio comercial? Y eso muestran aquí, estas eran, perdón, las oficinas gubernamentales de la Serenísima República de Venecia. Aquí, el último edificio construido para la burocracia estatal de la ciudad. Como ven ustedes, esta es una de las últimas muestras que hay de la arquitectura civil gótica, una de las últimas, y muy pronto aquí se pasa al Renacimiento. Estimado público, aquí quiero mostrarles rápidamente otras muestras de lo gótico, porque se trata de una gran cultura, eso evidentemente, se trata de una cultura importante, estimado público, pese a que, como les decía, duró muy poco. Pero en esa brevedad de lo que duró, en esa brevedad, se han construido cosas muy importantes, y esa estética de lo gótico lo podemos estudiar aquí en la Catedral de León. En el mapa, en la esquina inferior a la derecha, vemos la costa española sobre el Atlántico, aquí, estimado público. Donde estoy poniendo el cursor es la actual región de Asturias. Inmediatamente al sur de Asturias está León, aquí en rojo.
Y aquí está el mapa de los municipios actuales de León y aquí la ciudad capital. Muy pronto los asturianos reconquistaron territorio a los musulmanes en la primera fase de la reconquista. Y lo primero que reconquistaron era León, que ya cayó en manos cristianas en el siglo IX. Construyeron primero una iglesia románica que fue destruida en el siglo XII. Y este es uno de los ejemplos del arte gótico del siglo XII al XIII. O sea, es la transición de 1200 a 1300 y ustedes ven aquí en puro estilo gótico. Aquí ven ustedes los arcos en punta, la roseta aquí en la fachada de la iglesia. Fachada, como les decía, es la faz, la cara de la iglesia. Y aquí ven ustedes las puntas que tiene todas las torres de la iglesia y cualquier parte de la iglesia que ustedes ven aquí en la mitad, donde está la nave central, también hay muchas puntas. ¿Por qué? Porque en base a esta iglesia, esta catedral de León, podemos, estimado público, esbozar cuál era la estética filosófica de la época gótica. Esa estética filosófica tenía un principio rector y ese principio rector decía lo siguiente: hay que edificar de tal manera que el ser humano trate de elevarse a Dios, trate de elevarse al cielo. Y al elevarse al cielo, deje de lado todas las consideraciones materiales. Entonces, las torres con sus puntas que tratan de alcanzar el cielo, se trata obviamente de una metáfora, estimado público, estas torres significan ese anhelo humano de elevarse por encima de la vida cotidiana. Esta catedral de León, como les decía, del siglo XIII de nuestra era, o sea, de 1200 a 1300, tardó muchísimo en construirse. Esta catedral es el primer ejemplo del arte gótico en España y uno de los primeros a nivel de toda Europa. Fue un ejemplo. La catedral todavía, estimado público, en la base misma, que se nota muy poco aquí, en la base misma es románica. Y les voy a tal vez mostrar en la próxima sesión, todavía en el sótano, en la cripta de la Catedral de León, todavía hay algunas pinturas murales románicas extraordinariamente valiosas porque son muy, muy raras. Eso se ha conservado y sobre la cripta románica se ha construido aquí esta catedral gótica. Entonces, ¿cuál era el principio de estas catedrales góticas? El principio, estimado público, es elevarse, elevarse sobre la vida cotidiana. Es decir, el deseo de alcanzar el cielo mediante también una vida ascética, una vida ascética, estimado público, y esto significa una vida que se aleje de la sensualidad reinante. Las catedrales góticas todas se han derivado de ese principio. Hay que subir al cielo por medio de puntas. Ven aquí otra vista. Aquí se ve claramente que cualquier cosa arquitectónicamente no necesaria, cualquier cosa está con puntas. Ven ustedes aquí una pequeña torre que ha quedado vacía, está inconclusa. La torre, sin embargo, ya tiene sus puntas, que arquitectónicamente no eran
necesarias. Cualquier cosa apunta a la esfera celestial. La esfera celestial es lo importante. Entonces, estimado público, estas iglesias medievales, todas ellas tratan de elevarse a Dios, tratan de vencer la vida cotidiana, esa vida de sensualidad. Nosotros en la vida cotidiana tenemos que comer, tenemos que dedicarnos a labores a veces sensuales, pero eso tiene que ser superado mediante un intento de ascender al cielo. Entonces, el periodo gótico de la época medieval, que es el último periodo medieval, ese periodo, estimado público, aquí vemos un interior, ese periodo nos muestra ese deseo de agradar a Dios mediante una estética del ascetismo. Ascetismo significa una vida separada, diferente de la vida sensual. El asceta es el que renuncia a los placeres temporales y mundanos, algo muy alejado de los estudiantes universitarios actuales. Entonces, toda la estructura, ven ustedes aquí los arcos que sostienen el techo, toda la arquitectura trata de mostrar puntas. Una punta es el deseo de superar el nivel donde uno está. Ven ustedes aquí, este sería el nivel del arco, donde empieza ya la parte espiritual, es el deseo de elevarse sobre el mundo material. Claro, es un deseo que queda obviamente dentro de la materialidad, todo esto es piedra, pero lo que importa a nosotros en este curso es el principio filosófico que está detrás de esto. Ese principio filosófico no está en una gran obra que se llame, por ejemplo, la estética de la belleza en los siglos medievales, porque la gente de la Edad Media no sabía que vivía en la Edad Media. Eso es lo más interesante, estimado público. La Edad Media es un nombre posterior, vamos a ver en la segunda parte de esta sesión, cómo es un nombre inventado por los literatos y los filósofos italianos, que inventan ese nombre, Edad Media, en tono despectivo. Porque estas maravillas que ven ustedes aquí, estos vitrales, que han costado décadas de construcción, décadas, estimado público, este arte es rechazado muy rápidamente. En el siglo XV, que es lo que vamos a ver ahora, en el siglo XV, o sea, de 1400 a 1500, ya aparecen los primeros textos de carácter filosófico, en parte criticando, en parte haciéndose la burla de este esfuerzo de elevarse sobre la vida cotidiana. Lo interesante también desde el punto de vista material estético, es que los medievales inventan los vitrales. A la de izquierda tenemos una imagen de un vitral muy bien conservado de la Edad Media, de la época gótica. Y estos vitrales son historias religiosas para educar a las masas ignorantes, las masas que no saben leer o escribir. Entonces, esta es la iluminación sin electricidad del interior de una iglesia, aquí de una gran catedral gótica. Ustedes ven, es un aspecto oscuro, que es lo que los renacentistas criticaron, la falta de luz, la falta de claridad racional. Los medievales tenían, en cambio, y por oposición, otra idea. Decían que la vida era oscura, pero que estaba iluminada por la fe.
Y esa iluminación por la fe era el efecto estético que ellos buscaban por medio de los vitrales. Todos los vitrales tienen escenas muy elementales de la vida religiosa o imágenes de santos. Todos, estimado público, son imágenes religiosas. Aquí no hay absolutamente nada de imágenes que podríamos calificar como mundanas. Todo aquí es religioso. Pero esto es lo que el pueblo tiene que sentir. Tiene que sentir la fe relatada por medio de estos vitrales en colores. Ahora, imagínense ustedes qué pensaría la masa inculta al ver este espectáculo. La masa inculta está aquí sumida en la oscuridad, en la falta de educación, lo que se critica a partir del Renacimiento. Pero levantan sus ojos, todos tenían que levantar un poco la vista, mover el cuello hacia arriba, estimado público, para ser partícipes de la iluminación que brindaba la iglesia. Y esa iluminación se notaba solo de día, de noche era todo oscurísimo. La iluminación que venía de estos vitrales, de estas imágenes religiosas cantadas y celebradas por la Iglesia Católica. Todas son imágenes de santos o de escenas de la vida religiosa. Muy excepcionalmente, hay también representaciones de gente poderosa, de reyes. Aquí vemos una pintura medieval que representa un rey. Está coronado, como ustedes ven, se sienta en su trono, tiene una pared decorada, todo en forma muy modesta y está dando órdenes. Aquí el rey. Porque la estética de la Edad Media tenía dos fines. En un 90 a 95% era lo que vemos aquí a la izquierda, la representación de la vida religiosa. Y en un 10 o menos, tal vez 5%, una representación de las autoridades a las cuales había que obedecer. Se trataba justamente de mostrar el poder de los reyes, el poder de la autoridad en general. Los dux de Venecia nunca se hicieron retratar, nunca, porque era una autoridad temporal. La iglesia, la iglesia prohibió la representación de los dux, de los gobernantes de Venecia. Vamos a ver posteriormente, estimado público, como vamos a dedicar por lo menos 2 sesiones enteras al Renacimiento, vamos a ver el interior de este palacio ducal, del Palacio de los Dux, que ha sido decorado por los artistas más famosos del Renacimiento italiano: Tiziano, Tintoretto, Pablo Veneciano. Todos ellos han decorado por dentro ya con motivos estrictamente mundanos. Alguno que otro religioso han decorado el interior. Pero aquí lo importante es señalar que solamente los reyes de Europa Occidental, que tenían lo que se llama el derecho divino de los reyes por herencia, solamente ellos podían ser representados en figuras como la que acabamos de ver. Normalmente, estimado público, magistrados de segundo orden no se los mostraba. Como son las 12:06, estimado público, aquí haremos un pequeño descanso pedagógico y vamos a entrar a la segunda parte. Les voy a seguir mostrando muy rápidamente algunos ejemplos del arte medieval gótico y vamos a estudiar también por qué ese arte medieval gótico duró muy poco y por qué justamente
la estética renacentista nace de la crítica al estilo gótico, que es una crítica filosófica muy interesante que la vamos a ver inmediatamente después de la pausa. Como les decía, pequeño descanso pedagógico.